La primavera se acerca y es una época ideal para empezar con el cultivo de girasoles en casa. Normalmente a la semilla de girasol la comemos en panes, ensaladas o directamente tostadas. Hoy vamos a cocinar el girasol totalmente completo directamente sobre la parrilla. La época ideal para hacer la siembra del girasol en casa es para primavera, cuando nos aseguramos que no hay más frío, no caen las heladas tardías, porque una vez que empiezan a germinar son plantas muy sensibles al frío. Si bien lo recomendable es hacer la siembra directamente en la huerta, podemos adelantar el cultivo sembrándolo en macetas individuales, pero acá hay que tener en cuenta que una vez empiezan a germinar, vamos a tratar de hacer el trasplante lo antes posible para que la planta se pueda desarrollar bien. Y si vemos la semilla del girasol bien de cerca, vamos a ver que por un lado tiene una punta y del otro lado se hace más ancha. Cuando la sembremos, vamos a tratar de enterrar esta punta que vaya para abajo, porque por ahí es donde va a salir la raíz de la semilla. Y por otro lado, en cuanto a la profundidad de siembra, vamos a tratar de duplicar el largo de la semilla, que quede todo esto bajo tierra, para asegurarnos que la raíz va a anclar bien a toda la planta de girasol. Lo regamos bien. Y estas macetas es mejor dejarlas durante el día, que estén al sol, más que nada si todavía hace frío, y durante la noche, que es cuando puede caer alguna helada o el frío se hace más intenso, te voy a recomendar que esto lo guardes bajo techo para sacarlas al día siguiente, y las vamos a volver a regar cuando veamos que por arriba la tierra se secó. Y cuando ni bien empecemos a notar que ya no hace más frío o que no hay probabilidad de heladas tardías, las vamos a trasplantar directamente a la huerta. Y si las temperaturas ya son cálidas, a la siembra la vamos a hacer directamente en la huerta. Teniendo en cuenta que las vamos a ubicar en un lugar que reciba como mínimo de 6 a 8 horas de luz, porque son plantas que van a necesitar mucha energía, más que nada cuando empiezan a formar todos los girasoles. Y por lo general en casa lo que hago es tratar de ponerlas, por ejemplo, en esta hilera cerca de las lechugas. Esto más que nada para que le dé sombra a las lechugas, porque así vamos a lograr que las lechugas no entren en floración. Y para hacer la siembra, con la semilla para abajo, unos 2 a 3 centímetros, y le vamos a poner compost. Y la próxima semilla la vamos a poner a los 30 centímetros. Esto más que nada para darle espacio entre las plantas para cuando empiecen con toda la floración. Lo mismo para cuando hacemos el trasplante, vamos a dejar unos 30 centímetros entre plantas. Aproximadamente a la semana y media, 2 semanas, es cuando vamos a empezar a ver que estas semillas empiezan a germinar. Y a la siembra es importante hacerla en algún lugar en la huerta donde nos aseguremos que reciba la mayor cantidad de sol, porque son plantas que van a estar necesitando aproximadamente de 6 a 8 horas de sol directo para que pueda formar girasoles de mejor tamaño. Y las primeras flores las vamos a empezar a ver aproximadamente a los 2 meses de haber hecho la siembra. En un principio vamos a ver que son girasoles pequeños y de color verde, y con el tiempo se van a empezar a agrandar, pero vamos a empezar a ver esos pétalos amarillos fuertes que son característicos de los girasoles, y es en este momento cuando van a empezar a llegar los polinizadores, que para nuestro caso va a ser muy importante porque son los que van a ayudar a que se polinicen y que se formen todas las semillas que vamos a cosechar para después cocinarlas directamente sobre una parrilla. Y es en este momento cuando no tenemos que olvidarnos del riego, porque es una etapa de la planta que cuando empieza a producir las flores va a necesitar mucha agua para que los girasoles el día de mañana sean mucho más grandes. En el caso que nosotros quisiéramos cosechar semillas para guardar y sembrar el año siguiente, o si queremos tostarlas, acá lo que vamos a hacer es dejar la planta que siga el ciclo normal. Vamos a empezar a ver que los pétalos que tiene todo alrededor y las pequeñas flores se van a empezar a caer hasta que las semillas empiezan a madurar, y es normal que veamos que a medida se van formando las semillas, el girasol se vuelca, y esto va a ayudar más que nada a evitar que dentro de lo posible los pájaros se terminen comiendo las semillas. Pero cuando queremos cocinar el girasol totalmente completo, es importante cortarlo en el momento justo, porque si lo cosechamos muy temprano, no van a estar formadas las semillas. Y si dejamos pasar mucho tiempo, nos vamos a encontrar con que la semilla empieza a formar la cáscara típica del girasol, que va a ser muy dura
Y por más que la cocinemos el tiempo que sea, esto va a ser muy difícil de poder comer. Por lo general vamos a ver dos etapas de maduración de las semillas. La primera es cuando movemos los pétalos que están a los costados y vamos a ver que las semillas ya se empezaron a formar, pero que son de color totalmente blancas. Si a esto lo dejamos que avance, vamos a empezar a ver que se oscurecen poco a poco, y cuando se produce este cambio de coloración es cuando ya la semilla se va a hacer más dura, más fibrosa y va a ser más difícil poder cocinarla para comer. Entonces, para cosecharlo, vamos a ver siempre que las flores que estén bien alrededor del girasol, tenemos que ver que por abajo se está formando la semilla y que tiene que estar de un color bien blanco. Si las apretamos un poquito con el dedo, vamos a ver que también están muy tiernas. Este es el momento ideal para cosechar el girasol. Y una vez que los tenemos directamente en la mesa, le vamos a sacar los pétalos más grandes que tienen alrededor y poco a poco con el dedo le vamos a sacar todas las pequeñas flores que están por arriba de las semillas inmaduras. Esto más que nada para dejar libres todas las semillas. Y para hacer una cocción pareja y uniforme, te voy a recomendar que le pongas apenas un poquito de aceite, y es mejor que no esté muy saborizado para no contrastar con el sabor característico que tienen los girasoles. La idea del aceite es para tratar de pasarlo por todas las semillas para que el calor se distribuya mejor cuando lo estamos cocinando. Acá en casa lo suelo hacer directamente sobre la parrilla para que le dé un sabor extra a esa madera que estoy usando. A todos los girasoles los vamos a poner boca abajo con un fuego que esté bien suave para que se cocine todo parejo. A esta cocción la podemos ayudar poniendo algún tipo de fuente por arriba para concentrar más el calor, y vamos a revisar cómo va toda esta cocción. Todavía las hojas están muy verdes, pero vamos viendo que poco a poco se van cocinando. Es normal que vayan perdiendo el color y que terminen quedando mucho más blandas. Y a ver si levantamos este. Todavía le falta un poquito más, las semillas siguen muy blancas. Y unos 15 minutos después de haber empezado toda la cocción, ya vamos a ver que toda la parte de atrás, estas hojas que antes estaban de un color verde y eran mucho más duras, ahora cambiaron el color y se hacen mucho más blandas. Por abajo vemos que las semillas están bien doradas, todo en general está mucho más blando, y esta es la señal que nos está indicando que ya está todo bien cocido. Tiene un olor impresionante a semillas de girasol como si estuvieran tostadas, y por arriba fíjate que las semillas están bien blandas, se hace como si fuera una pasta, y si lo cortamos, la parte que vamos a comer va a ser todo esto que está por arriba, que son las semillas que cocinamos, y al resto lo vamos a dejar. Te mando un saludo grande. ¡Chau!